Por lo que no, la ley Alina de ninguna manera es un permiso para que las mujeres puedan desvivir hombres. Por fin vivimos en un país en donde podemos desvivir a los hombres sin ninguna clase de consecuencia legal. Antes que nada, Leslie, Gerardo, no es contra ustedes, es contra su punto. ¿Qué saben que tienen en común todas las personas que defienden la ley Alina? Que nadie muestra la ley Alina. ¿No me creen? Vamos a verlo. Antes que nada y para empezar, ¿dónde pueden encontrar la iniciativa de ley Alina? Sencillo, en el Sistema de Información Legislativa del Senado de la República, donde con una búsqueda súper sencilla pueden llegar a la iniciativa que propuso la senadora morenista Julieta Ramírez Padilla, la cual es pública y pueden consultar todas las personas para que vayan a verificar por ustedes mismos lo que les estoy diciendo. Es que con la iniciativa en mano voy a proceder a desmontar todas las mentiras que los defensores de la ley Alina están sacando. En primer lugar, los defensores de la ley Alina plantean que se trata de una reforma que tiene como base utilizarse en contextos de violencia doméstica. Pero también debe de haber antecedentes previos de que yo viví violencia por razón de género y que por eso yo me estoy defendiendo. Una mujer ha vivido abuso y violencia de manera sistémica. Hay ocasiones en las que la respuesta a la agresión no es proporcional, pero porque antes de eso hubo todo un contexto sistémico de violencia. Sin embargo, en el texto propuesto de la propia iniciativa, en ningún momento se dice que la mujer tiene que acreditar haber vivido un contexto de violencia doméstica para que se active el beneficio de la ley Alina. El texto que se propone que quedaría en nuestro Código Penal Federal es este de aquí, cual dice literalmente que se va a presumir la legítima defensa cuando la mujer haya sido víctima de cualquiera de este tipo de violencias o en su defecto haya estado en peligro de serlo. Lo cual la primera pregunta que a todos nos debería brincar sería: ¿qué significa estar en peligro de sufrir violencia psicológica? Lo peor es que se va a considerar esta legítima defensa salvo que se presenten pruebas en contrario. Y aquí entra la pregunta: ¿quién presentaría estas pruebas? Sencillo, pues el afectado si es que sigue vivo. Esto nos lleva al segundo punto. La mayoría de las personas que defienden la ley Alina afirman que no se trata de quitarle la culpabilidad a la mujer. Sin embargo, este mero cambio que incluso reconoce Gerardo en su video, Lo único que hace es cambiar el punto de partida. Pasar de asumir esta persona mató y por lo tanto es culpable, a preguntar, ¿se estaba defendiendo? solamente es discriminatorio porque se aplica únicamente para mujeres y no para hombres, lo que además es sumamente hipócrita de nuestro marco normativo, porque mientras para los hombres se aumentaron los delitos que ameritarían prisión preventiva de oficio, entre los cuales destacan precisamente los delitos de género, a las mujeres estamos incluyendo normativamente más excusas para que no vayan a la cárcel. Y es que con solo ese pequeño cambio en quién tiene que demostrar qué, generan un sinfín de implicaciones que vamos a tener que explicar. En primer lugar, que se le va a dar un papel primordial al testimonio de la mujer que alega la legítima defensa. Siendo sinceros, la mayoría de casos de aplicación para este tipo de iniciativas se van a dar en contextos en donde solamente tenemos la parte testimonial para corroborar cómo pasaron los hechos. Tú como hombre tienes la pésima suerte de que en tu casa cuando te agredieron no había cámaras, no había testigos y no había nadie más que pudiera corroborar tu versión de los hechos. La realidad es que vas a tener casi imposible demostrar que ella no actuó en legítima defensa, porque además encima de todo no solamente tienes a ella y su testimonio en contra, sino también al Ministerio Público que en todo momento tiene que actuar en favor de ella. Entonces me pregunto, ¿cómo le hace un ciudadano de a pie para enfrentarse a toda una estructura de poder como lo puede ser una fiscalía o un ministerio público? Especial cuando esa estructura de poder ya parte de la presuposición de que tú eres el culpable y ella es la víctima, incluso en los casos en donde las lesiones las traes tú. Eso es lo que nos lleva al tercer punto, que la ley Alina lo único que hace es institucionalizar el prejuicio y la criminalización hacia los hombres, que en el núcleo de la ley Alina está la idea de que cuando las mujeres agreden siempre está justificado y que cuando los hombres agreden es siempre violencia de género. Lo cual nos lleva a la otra gran mentira de la ley Alina. Es que mientras muchos de los defensores se enfocan exclusivamente en el tema de la legítima defensa, la otra mitad de la mancuerna se encuentra en el otro artículo que quieren reformar. Es precisamente el artículo que reglamenta el exceso de legítima defensa. Que es cierto, solita la legítima defensa no es un cheque en blanco para que puedas hacer lo que quieras, porque incluso actuando en legítima defensa sí puede ser acreedor a una sanción. No, claro, pero a final de cuentas una sanción. Es ahí en donde entra el otro párrafo que quieren reformar, que al mismo tiempo que te dicen que el Ministerio Público va a presuponer la legítima defensa, el artículo 16 también dicen que cuando la mujer actúa bajo miedo, terror o confusión, se va a excluir del exceso de legítima defensa, lo cual de facto no enfrentaría ningún tipo de sanción por sus actos. Situación que nos lleva a la última gran mentira. Es el material probatorio del estado de miedo, terror o confusión, porque todo mundo les dice que la ley Alina no anula el proceso de investigación. Lo que no les dicen es que la manera de acreditar esos estados psicológicos alterados es a través de pruebas periciales que consisten en entrevistas con la persona a la cual le queremos hacer la evaluación. Y eso en esencia nos regresa al punto testimonial. En ese sentido, sí, todo el material probatorio para acreditar la legítima defensa en el marco de la ley Alina
es el puro testimonio de la víctima. Testimonio que den sus declaratorias, testimonio que den sus pruebas periciales en psicología, un testimonio que además, en aras de no revictimizarla, no se podría someter ni a contrapericiales ni a contratestimoniales. Y es que ese es precisamente el punto con la ley Alina. La ley Alina no se tiene que ver solamente como una reforma aislada, una reforma que se encaja en el resto de engranajes que han construido en este marco normativo de género, en conjunto con todas las bases que han ido legislando hasta antes de esta reforma. Claro que es terreno fértil para homicidios sin sanciones. Listo. Esto ni siquiera es contra Gerardo. Acá entre nos, el vato me cae bien. No concuerdo con varios de los puntos que él comenta en sus videos. Evidentemente discrepo en muchos otros. Pero particularmente en este punto me doy a la tarea de contestar, precisamente porque yo creo firmemente, con evidencia empírica detrás, que esta reforma, más que generar beneficios, genera perjuicios. Perjuicios que en este contexto en específico le puede costar la vida a alguien. Ustedes me preguntarán, bueno Alex, entonces ¿cómo le podríamos hacer para pasar una ley Alina que favorezca a todos? Lo que les diría es que no necesitamos una ley Alina. Si en México los ministerios públicos y las fiscalías fueran eficientes al hacer sus diligencias, yo les aseguro que el marco normativo que ya tenemos establecido basta y sobra para evitar que haya crímenes en donde haya mujeres víctimas de violencia que queden en impunidad, también para evitar que hombres inocentes que no han cometido un delito terminen sancionados de manera injusta. El problema entonces aquí no se arregla legislando o no. El problema se arregla volteando a ver a los verdaderos responsables de las injusticias que viven tanto hombres como mujeres. Estas son las autoridades encargadas de investigar y sancionar los delitos que se cometen en este país. Así que de nuevo, a mí no me importa a quién le tenga que responder o con quién tenga que defender mi punto. Creadores de contenido, abogados, influencers, políticos, diputados, senadores, no importa. Yo con la ley Alina tengo una postura clara. Esa es que esa porquería de legislación en este país no tiene que pasar bajo ningún contexto. Alejandro olvida que México es un país particularmente violento para las mujeres, donde 7 de cada 10 reportan haber sido víctimas de violencia de género. De acuerdo con el INEGI, ser tacaño es violencia de género. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que el dato que ustedes acaban de escuchar del video de Gerardo Vera, cuya fuente no menciona además, proviene del INEGI, particularmente de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Una encuesta en cuyos cuestionarios de aplicación vienen preguntas como, por ejemplo, si su pareja es tacaño, si no le da cariño, si le manda muchos mensajes, si le deja de hablar, si le ha dicho que es infiel. Preguntas que en cualquier otro contexto serían de risa, pero que en este constituyen los datos sobre de los cuales estamos justificando hacer leyes como la ley Alina. Porque claro que es escandaloso escuchar que 7 de cada 10 mujeres en este país han vivido violencia, hasta que te pones a revisar realmente qué les preguntan. Y es que lo que escucharon al inicio es un fragmento de la respuesta que hizo Gerardo Vera al video en donde yo clarifico los temas de la ley Alina. Video que vamos a responder con la misma humildad con la que responde Gerardo. Punto número 1. Gerardo afirma que la ley Alina no solamente es una iniciativa, sino que consiste en 33 iniciativas para los 33 códigos penales en México. Porque eso que Alejandro muestra en su video no es la ley Alina. Porque la ley Alina no es una sola iniciativa, sino que se refiere a una serie de reformas a los 33 códigos penales del país. Lo que Alejandro muestra en su video es apenas una de las iniciativas. Lo que Gerardo no les comenta es que la iniciativa que yo he estado mostrando desde el principio es la que se presentó frente al Senado de la República y que busca reformar el Código Penal Federal. Otra cosa que Gerardo omite es que quien la presentó es la senadora Julieta Ramírez Padilla del Grupo Parlamentario de Morena, quien además no ha dicho absolutamente nada con respecto de la iniciativa que ella presentó, cuando debería de ser ella quien tendría que salir a dar la cara y defender su iniciativa, no Gerardo. Por si fuera poco, lo otro que Gerardo no menciona es que si se aprobara esta iniciativa a nivel federal, se habilitarían los argumentos técnicos, políticos y legislativos para solicitar su homologación en los 32 estados de la República. Razón por la cual es tan importante esta iniciativa en particular y razón por la cual es la que nos tenemos que enfocar en detener. Punto número 2. Gerardo enfatiza que él hablaba de violencia sistémica hacia las mujeres mientras yo lo aterricé a violencia doméstica. Sistémica, no doméstica. Lo cual es cierto. Sin embargo, si nosotros nos ceñimos al contexto de violencia sistémica tal como lo hace Gerardo, en realidad eso solamente agrava el problema, ya que si tomamos la definición de violencia sistémica, que es aquella que está enraizada en la estructura completa de nuestra sociedad y se reproduce a través de todos los ámbitos de la misma, la consecuencia lógica de ese planteamiento es que todas las mujeres en todo momento están en peligro de ser víctimas de violencia. ¿Y qué creen? Precisamente uno de los requisitos para acreditar la legítima defensa en el marco de la ley Alina es estar en peligro de ser víctima de algún tipo de violencia. Por lo tanto, si la ley Alina responde a un contexto de violencia sistémica, en donde todas las mujeres todo el tiempo están en peligro de ser víctimas de violencia, entonces todas las mujeres todo el tiempo ya cumplieron con el requisito de causal de exclusión del delito que establece la ley Alina. Y entonces todas las mujeres en cualquier momento que ellas quieran podrían tomar una acción negativa en contra de la vida de otra persona, argumentar el contexto de violencia sistémica y acreditar de esa manera el requisito. El tercer punto es una acotación menor. Gerardo dice que yo no soy abogado. Por otro lado, llama la atención que alguien que no es abogado, que no es estudiante de derecho y
y que ni siquiera conoce conceptos básicos de derecho penal mexicano, hable con la seguridad con la que lo hace Alejandro. Sin embargo, la otra cosa que él no dice es que él tampoco es abogado, es estudiante de Derecho. ¿Y qué creen? Yo, además de licenciado en periodismo, también soy estudiante de Derecho y este mes termino mi maestría en estudios políticos y sociales. Con lo cual el intento de descalificación barato basado en una falacia de autoridad no cuadra con nosotros. Porque la última vez que yo revisé, estudiante de maestría le gana estudiante de licenciatura. En ese sentido, sería muy sencillo basarme en esa simple jerarquía para descalificar los argumentos de Gerardo, cosa que no voy a hacer porque aquí es contra el argumento, no contra la persona. Lo cual nos regresa al punto 4. Y en los casos de legítima defensa, el imputado, es decir, la persona acusada, es precisamente quien alega haberse defendido. Basta con leer el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, dicho artículo se refiere a los derechos de las víctimas. Y si regresamos al articulado de la ley Alina, claramente refiere a la mujer como víctima. En ese sentido, bajo el argumento de la ley Alina, la mujer forzosamente tiene que adquirir la categoría procesal de víctima. Más aún, en el propio articulado, dice que el Ministerio Público tiene que favorecer a la persona que actuó bajo esta causa y que en este contexto únicamente puede ser una mujer. Y es que aquí es en donde tenemos que aclarar cómo es que uno accede a la categoría víctima durante el proceso. La Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que víctima es cualquier mujer de cualquier edad que haya sufrido cualquier tipo de violencia. En ese sentido, si en la declaratoria de la mujer ella argumenta que ella era la que estaba viviendo violencia, de acuerdo con la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia, automáticamente es una víctima. Con base en eso se activa el supuesto de la ley Alina y con base en eso realmente es ella quien recibe los beneficios del artículo 109 de los derechos de las víctimas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo desde su propia declaración. Gerardo además dice en su video que esta presunción de legítima defensa no es permanente y que admite prueba en contrario. Y que ante mi cuestionamiento sobre quién le toca presentar esas pruebas me tengo que regresar al mismo artículo 109. Artículo que, como ya vimos, a este momento de la etapa procesal está activado en favor de la mujer, no del hombre. En todo caso, más bien el artículo que está buscando Gerardo es el 130 de ese mismo código, donde se establece que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. Y si en este caso el Ministerio Público ya se volteó procesalmente porque ya reconoció a la mujer como víctima desde la presentación de su testimonio, entonces es responsabilidad del afectado convertirse en parte acusadora y tener que levantar su propia denuncia penal. Con lo cual entonces no solamente es el proceso penal que está abierto por parte de la mujer, sino que también está el proceso penal abierto por parte del afectado. Con la desventaja de que ambos tú los tienes que llevar aún además de las lesiones que puedas tener. Insisto, si es que sigues vivo. Penúltimo punto. Gerardo habla acerca de los 3 requisitos que se tienen que acreditar para la legítima defensa. Y existe un proceso para acreditar la legítima defensa. Un proceso que tiene 3 características esenciales. 1, que haya sido para repeler una agresión real, actual o inminente. 2, la necesidad de la defensa. Y 3, la proporcionalidad de los medios empleados. Sin embargo, lo que no entiende Gerardo es que precisamente la ley Alina busca eliminar estos requisitos para las mujeres. Cuando se agrega la exclusión del exceso de legítima defensa, precisamente se elimina el requisito de proporcionalidad. Y para sustentar esto estoy utilizando el propio artículo de Animal Político que Gerardo está mostrando, donde la abogada que invitaron literalmente dice que esos requisitos de los que Gerardo habla son precisamente los obstáculos que las feministas critican para el acceso de legítima defensa para las mujeres, dejando en claro que la ley Alina lo que busca precisamente es quitar esos obstáculos del camino. Lo cual nos lleva al último punto, donde Gerardo otra vez habla acerca de las periciales médicas y psicológicas, sin ahondar en lo absoluto en ello. Más se acreditan con pruebas periciales, psicológicas y médicas. Que sabe que las pruebas periciales en México consisten en entrevistas semiestructuradas, o en el peor de los casos en formatos prehechos que las propias víctimas llenan a lápiz o a pluma, y que en su defecto, si tú quieres un pericial de mayor calidad, tú lo tienes que pagar. Y en ese sentido, otra vez, esto no es contra Gerardo, él está haciendo su chamba. En todo caso, aquí el que importa ni siquiera es él. Es Julieta Ramírez Padilla quien no ha dicho una sola palabra para defender su iniciativa. Es Julieta quien aprovecha que hasta este momento nadie ha puesto el foco público en ella y que aprovecha que figuras como Gerardo desgasten su credibilidad defendiendo una iniciativa que a ella le tocaría defender. Y es por eso que aquí a quien queremos que nos esté dando explicaciones no es Gerardo Vera, porque él ni es representante ni servidor público. Es a la senadora responsable de esta basura legislativa. Y es por eso que yo voy a dejar su perfil etiquetado aquí abajo, para que todos de manera muy amable vayamos a exigirle explicaciones a ella y para que todos de manera muy amable le exijamos abrir el debate público con respecto de la iniciativa de ley Alina. Porque, insisto, si alguien tiene que salir a argumentar, a defender y a dar la cara por la ley Alina, es Julieta, no Gerardo.